corteza, que en vivo reflejaba también la disposición de su vasculatura. El 25% pasó por la corteza, en caso de sangre, y un 5 a 10% por ¿no? La corteza se va a caracterizar por un aspecto granuloso, porque lo que predomina en la corteza son los corpúsculos renales o glomérulos renales. En cambio, en la médula lo que va a predominar son las pirámides renales. Esto es la médula, esto es la corteza. Las pirámides renales. Las pirámides renales, su base normalmente están dadas en la corteza, obviamente, y el vértice hacia ilio renal. Cada vértice de cada pirámide está fenestrada, está perforada. Va a tener un área que se llama el área cribosa, ¿no? Y va a estar perforado por más o menos 20 conductos, que en realidad son conductos colectores, ¿ya? Y cada pirámide está rodeada por un cáliz, ¿no? Y cada 2 o 3 cálices menores, es decir, cada 2 o 3 papilas, se van a juntar y van a formar un cáliz. Los cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal, ¿no? Y de ahí van a ser el uréter. Ahora, entre las pirámides renales va a haber columnas de corteza, ¿no? La corteza se va a prolongar hacia la médula, a lo que se les va a llamar las columnas de Bertini, columnas corticales, ¿no? Normalmente va a haber de 8 a 12 pirámides medulares, ¿no? Microscópicamente, obviamente el riñón es un órgano encapsulado, ¿no? Tiene una cápsula de tejido conectivo. ¿Qué va a ser el tejido conectivo denso y regular? Dice que la capa interna de esta cápsula tiene miofibroblastos, lo cual podría estar asociado a una contracción parcial del órgano que podría escurrir la sangre, ¿no? Y también relajarse, y eso podría regular el flujo de sangre a los riñones de forma macroscópica, ¿no? Y eso hace que resistan mejor a los cambios bruscos de presión, ¿no? Ahora vamos a ver que el riñón es un órgano que requiere estar muy perfundido, porque va a haber, por ejemplo, una estructura especializada en el control de la presión. Los miofibroblastos de la cápsula aparentemente van a participar en esta regulación, ¿no? Ahora, en el ilio se va obviamente a penetrar ese ilio con los elementos del ilio, ¿no? Y va a organizarse, va a adherirse a las paredes de los cálices de la pelvis, ¿no? Por ese lado. Ahora, la corteza característicamente va a tener glomérulos renales y sus túbulos asociados. Usualmente dos, los túbulos contorneados proximal y distal, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? En la corteza. Pero, de cuando en cuando, va a haber una zona en la que no va a haber corpúsculos o glomérulos, simplemente túbulos rectos, ¿no? Que van a venir desde la médula, ¿no? Ahí vamos a ver. Los corpúsculos renales y sus túbulos. Normalmente, entre estas zonas, que van a contener glomérulos y túbulos proximales y distales, va a haber unas zonas, como les digo, de túbulos rectos que vienen desde la médula. Se van a llamar rayos medulares. A esta zona, como pueden ver, se ve bien irregular, algunos le llamamos laberinto cortical. A esta zona. La zona que incluye glomérulos y túbulos proximales y distales, le llamamos laberinto cortical. Y los rayos medulares que van a provenir de la médula, ¿no? De esta manera. ¿Se pueden ver? Aquí hay
glomérulos, túbulos asociados, y acá hay túbulos rectos. Esos túbulos vienen desde la médula. Van a ser los rayos. Entonces, va a haber un patrón, ¿no? En el que va a haber rayos medulares, luego viene la zona, el laberinto cortical, rayos medulares, laberinto cortical, ¿no? Así se ve. Normalmente se va a ver más túbulos proximales que distales, no porque haya más, en realidad hay igual número de túbulos proximales y distales, ¿no? Porque por cada nefrona hay uno de estos elementos. Lo que pasa es que los túbulos contorneados proximales son más tortuosos, tienen muchas más ondulaciones. Y cuando hacemos un corte del riñón, el aspecto que tuviese más túbulos, ¿no? En cambio, el túbulo contorneado va a estar menos contorneado, digamos, ¿no? Entonces, al hacer un corte transversal de los túbulos, menos de sus curvaturas se van a poder ver, ¿no? Entonces, la corteza esta va a tener entonces la zona de los rayos medulares, donde va a haber 400 a 500, y la zona del laberinto cortical, ¿no? Entonces, normalmente los rayos medulares van a contener dos elementos, ¿ya? El asa de Henle. ¿Usted sabe cuál es el asa? Va a contener el asa de Henle, que son túbulos rectos que descienden y luego vuelven a ascender. Y los túbulos colectores. Esos dos elementos forman los rayos medulares. Entonces, chicos, entonces, los rayos medulares contienen esos dos elementos, ¿no? Y entre los dos elementos va a estar el resto de la nefrona, que es glomérulos, contorneado proximal, túbulo contorneado. Ambos forman lo que se llaman los laberintos corticales, ¿no? Vamos a ver. Acá lo vamos a ver. Esta es una pirámide de cortical, ¿no es cierto? Las pirámides corticales. La base, el medular y el vértice. Aquí tenemos un glomérulo, túbulo contorneado proximal, la porción gruesa del asa de Henle, la porción delgada, el asa propiamente dicha, ¿no? La rama ascendente delgada, la rama ascendente gruesa y luego el túbulo contorneado. Entonces, esta zona de acá, todo esto que va recto son los rayos medulares. Y a los lados van a tener el laberinto cortical y el laberinto cortical. ¿Ya? Entonces, normalmente, la nefrona, ¿qué incluye? Va a incluir al glomérulo y sus túbulos, ¿no es cierto? Y sus tubos. Normalmente va a incluir a la nefrona y sus túbulos, ¿ya? Pero va a haber un concepto, el túbulo urinífero. Va a ser un concepto, ¿ya? Normalmente, la nefrona incluye entonces túbulo contorneado proximal y toda el asa de Henle. Su rama descendente gruesa, rama descendente delgada, su rama ascendente delgada, su rama ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal. Eso es la nefrona. Todos estos elementos. Y varias nefronas van a drenar, van a desembocar en un túbulo colector que colecta a varias nefronas. Pero van a tener un tubo intermediario, se va a llamar el túbulo conector. El túbulo conector conecta la nefrona al túbulo colector. ¿Se entiende? La nefrona es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con sus porciones, ¿no?, descendente, ascendente, gruesa y delgada, el túbulo contorneado distal. Ahí termina la nefrona. Esto va a estar unido a través del túbulo conector al túbulo colector. El túbulo colector es el que va a llegar hacia las pirámides de medulares y va a desembocar en el área clínica, ¿ya? Entonces, a la nefrona más su túbulo conector se le llama el túbulo urinífero, ¿ya? Porque en todas
se puede modificar la órbita, ¿no? Entonces, el túbulo uri, ¿no? Entonces, ahora, luego tendríamos la médula, ¿no? La médula es la porción más profunda, más pálida, que básicamente está formada por las pirámides, ¿cierto? Las pirámides que va a estar sobre todo los túbulos colectores, ¿cierto? Y algunas asas de género. Y las porciones de la corteza que se están prolongando a los costados de las pirámides, ¿cierto? Va a haber importancia aquí porque normalmente los túbulos rectos de los rayos medulares, es decir, los túbulos colectores de casa de Henle, van a estar rodeados por una red de capilares. Esta red de capilares va a participar en lo que se llama el intercambiador del mecanismo de contracorriente, ¿no? Entonces, por eso es importante ahí donde se va a modificar la concentración de la orina, ¿no? Entonces, las pirámides, ¿cierto? Las columnas de Bertin también son parte de la vida, ¿no? Pero va a haber importancia en dividir las columnas de Bertin. ¿Por qué? Normalmente en los animales y en los recién nacidos, el riñón está dividido en lóbulos, algo que no se ve en todo. Y se nota en la superficie, hay protrusiones localizadas. ¿A qué se refiere un lóbulo renal? Básicamente es la pirámide más la corteza asociada. ¿Pero qué corteza asociada? Es decir, su corteza basal, esta, y la mitad de esta columna de Bertin. Mitad y mitad de este. Mitad y mitad de este lado. ¿Se entiende? Ese es un lóbulo renal, ¿no? Entonces va a ser una pirámide, su corteza basal y la mitad de una columna de Bertin y la otra mitad de la columna de. Eso es un lóbulo. Ahora, quirúrgicamente no tiene tanta importancia como en el hígado, porque en el hígado sí podías separar segmentos para extirpar. Aquí no se sigue mucho ese patrón para eso, ¿no? Y además hay otro concepto, los lóbulos. ¿Para cuántos lóbulos va a haber? De acuerdo a la cantidad de pirámides. Si hay 8, 8 lóbulos. Si hay 12 pirámides, 12 lóbulos, ¿no? O sea, depende, ¿cómo depende de una pirámide? Depende del número de pirámides, ¿no? Pero va a haber otro concepto, el lobulillo. ¿Qué va a ser un lobulillo? Un lobulillo básicamente es un túbulo colector y las nefronas que estén drenan, ¿no? Túbulo colector y las nefronas que estén drenan. Ese es un lobulillo renal, que tiene más importancia en realidad funcional, ¿no? Entonces se refiere a un rayo medular, es decir, el túbulo colector, los vasos alrededor y la parte de la corteza donde están los glomérulos asociada a esto, que drenan en esa túbulo. ¿Se entiende? Entonces el lóbulo no tiene una delimitación funcional, sino es más macroscópica. El lobulillo es funcional, no es macroscópico. Básicamente es el túbulo colector y los glomérulos, las nefronas que reciben, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de glándulas, hemos dicho que los adenómeros y su conducto era la porción funcional. En el riñón, digamos, traspolándolo, la unidad secretora sería el glomérulo, ¿no es cierto? La parte inicial del conducto serían los túbulos que modifican la orina, y la parte excretora es el túbulo
su transposición funcional. Por eso se considera la unidad secretora.